nos va a salir más caro. Ok, hermanos, ¿cómo están? ¿Ya listos? ¿Ya listos para la semana que viene? ¿Para mañana? Yo veo ya caras de papás que ya están como sonriendo y queriendo hacer fiesta. Yo no sé, hermanos, cada quien, ¿verdad? Yo sé que algunos, pues más que fiestas, se complican un poquito las cosas otra vez a partir de mañana. Tenemos la bendición, todos los niños son una bendición, pero pues de repente también esos tiempos en los que son responsabilidad de la escuela, pues ayudan un poquito, ¿no? Sobre todo a las mamás, los que están en casa. Pero sabemos que esto no quita ni quiere decir que no amemos a los niños y que no los vayamos a extrañar de repente también cuando no estén en casa. Entonces, pues practicando esto, pues ya, mañana regresan a clases la mayoría de los niños, de los jóvenes. Algunos ya tienen algunos días yendo a la escuela, a la universidad o a la preparatoria. Y bueno, se acabó este tiempo de descanso, de vacaciones, ¿no? Para algunos, para otros no son tantas vacaciones, porque también ya en ciertas edades los jóvenes pues trabajan porque quieren tener su dinerito, entonces aprovechan las vacaciones para trabajar y juntar dinero, que para unos tenis nuevos o que para una mochila nueva, ropa para el regreso a clases, no sé, una computadora, una tablet para poder llevar sus libros, su material, ¿no? Entonces, pues, pero es un tiempo en el que sí cambia un poquito lo que hacemos. Esto pasa alrededor de casi todo nuestro país. Si ustedes se meten a redes sociales, ya están anunciando. Ya teníamos días viendo que se surten listas de útiles, se forran libros, se bordan uniformes, ¿no? Ya teníamos eso. Ahora ya hasta con esos emprendimientos nuevos te venden las etiquetas personalizadas para los cuadernos de los niños, ¿no? Para que le pongas ahí al muñequito que más le gusta, el escudo del equipo que le gusta, ¿no? Y ya te venden todo eso. Estamos en un mundo en el que vemos que ya se acerca ese día, pero también a través de las redes sociales somos conscientes de todo lo que les espera allá afuera, a esos niños, a esos jóvenes. ¿A qué se van a enfrentar allá afuera, en la escuela? Pareciera a veces que los estamos enviando a un mundo que les va a declarar la guerra, o que ya se la está declarando. ¿A causa de qué? De lo que creemos, de lo que es nuestra fe, de lo que les enseñamos aquí, de lo que les enseñan ustedes en su casa. Ellos van a enfrentar esa batalla a sus escuelas. Que si las cuestiones de identidad de género, que si el bullying, la violencia, la delincuencia. Todo esto me hace pensar que si yo, como muchos de ustedes, fuera padre de familia, estaría realmente preocupado, más que aliviado, de enviar a mis hijos a la escuela. Sé que es algo que todos debemos de vivir, ¿no? En la mayoría de los casos, si es posible, ¿no? Tratar de prepararnos, de superarnos, de aprender cosas para nuestra vida diaria. Yo sé que no todos los casos es así. Pero la gran pregunta debería ser, si no tenemos otra opción más que enviarlos afuera, ¿qué podemos hacer para que ellos estén a salvo de todo lo que está pasando en el mundo y en las escuelas en estos días? Acaba de volver a haber un tiroteo en una escuela allá en Estados Unidos, una escuela católica, ¿no? Imagínense cómo están los papás allá. Aquí, bueno, pues el bullying y las cosas, pero gracias a Dios no hemos llegado a esos extremos hasta donde yo sé, ¿no? A lo mejor sí ha habido casos tristes y desagradables de alguna joven o algún joven que le pasó algo, pero por lo menos balaceras creo que todavía no. Por lo menos no como en ese tenor, ¿no? En esa idea. Pero ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Encerrarlos? ¿Ya los tuvieron encerrados 2 meses fueron de vacaciones? ¿Y estamos seguros que en esos 2 meses sus vidas, sus mentes no fueron atacadas por lo que veían en las redes sociales? ¿Por la música que escuchan, que les gusta? ¿O que escuchan los vecinos, ¿no? Que a veces hasta inconscientemente nos tocan ponernos los audífonos y poner las alabanzas o subirle más fuerte a ver quién gana, ¿no? Guardarlos bajo llave, evitarles todo contacto social, cancelar el internet,
los videojuegos, el celular, las amistades, la familia, porque a veces también en la familia hay ataques de ese tipo, ¿no? ¿Cómo es posible que tú no creas en esto o que tú creas en eso, ¿no? Ya te lavaron el cerebro como a tus papás. ¿Será que el Señor quiere esto para ellos? Que sean encerrados en una burbujita, en un caparazón, en el que nada les pase. Yo sé que muchas mamás y papás sí quisieran eso, ¿no? Para sus hijos. Tenerlos ahí, juntito a ellos, donde los pueden proteger y controlar todo lo que les pueda influenciar, ¿no? Atacar. Pero desgraciadamente no se puede. Y en cuanto a nosotros como hijos de Dios, ¿cómo estamos en estas cuestiones, hermanos? Porque también nosotros salimos todos los días al mundo a trabajar. ¿Y con qué nos encontramos allá afuera? Con lo mismo que ellos. A veces en otras formas. Ambientes en donde no hay santidad para nada, no hay paz, competitividad agresiva. No, yo aquí paso por el que tenga que pasar para ser el gerente de este lugar. No me importa. Yo aquí no vine a ser amigos. ¿Cuántos hemos escuchado esas cosas? Yo vine a progresar aquí, por quien tenga que pasar. Todos dicen groserías. Todos cuentan chistes pelados, albures, doble sentido. La música, ¿no? Donde los lugares de trabajo donde te dejan escuchar música. Son igual ataques para nosotros. ¿Y qué querrá Dios para nosotros? ¿Que nos aislemos? ¿Que nos encerremos? ¿Volver a mandar el maná del cielo para que no tengamos que salir de la casa y comer lo que Él nos mande? Amén. Podría funcionar tal vez un tiempo, hermanos, pero al final vivimos en una sociedad. Hay comunidades que sí se esfuerzan por vivir de esta manera. Allá en Estados Unidos, en donde vive mi hermano, hay una comunidad que les llaman los Amish. ¿Han escuchado de ellos? Sí, algunos de ustedes sí, ¿no? Son un grupo etnorreligioso, o sea, ellos son parte de su unidad es la fe que tienen. Se denominan protestantes, como nosotros, y anabaptistas. ¿Alguien sabe qué es el término anabaptista? Se los leo. Viene básicamente del prefijo ana, que significa de nuevo, y el sufijo del griego que es bautismo, ¿no? Se refiere a rebautizar o bautizar de nuevo. Estos nombres se les fue impuestos por quienes no los querían o por sus detractores, por los que se alejaron de ellos por alguna razón. ¿Por qué? Porque los anabaptistas consideran inválido el bautismo infantil. Entonces, los que no creemos en el bautismo de niños, entramos en esta categoría. Ellos abogan por el bautismo de los creyentes adultos, de acuerdo con lo que dice en Marcos 16:16. Pues por una parte consideran que los niños son salvos porque Dios tiene misericordia de los niños, y por otra parte consideran el bautismo como un símbolo de fe, algo de mi fe que yo puedo declarar, que yo puedo mostrar a los demás. Y los bebés pues no tienen esa capacidad todavía, ¿no? Ellos son principalmente conocidos porque viven un estilo de vida sencillo. Su vestimenta es muy modesta, no usan ropa así muy llamativa ni de marca, ¿no? Las mujeres tienen unos vestidos que ellas mismas hacen, que ellas mismas cosen, vestidos largos, muy bonitos, usan unos mandiles, unos baberos blancos, sus gorritos. Los hombres generalmente andan de camisa, de pantalón, a veces con corbata, un sombrero, muy característica cómo se cortan la barba y el pelo, ¿no? Y realmente ellos no aceptan ni adoptan nada de las condiciones modernas. Ellos viven sin luz. Ellos viven sin internet, sin teléfono. Las casas, que cuando uno pasa por ahí, que llegan a tener teléfono, lo tienen en el último rincón del terreno, o bueno, más bien generalmente es donde empieza el terreno, porque ahí llegan las líneas, y lejos de la casa. Y ese es generalmente el único lugar también en donde hay luz, porque no quieren contaminarse con las cuestiones modernas. Ellos creen en el Nuevo Testamento, pero realmente ellos viven en esta vida en la que viven sin contacto con este mundo exterior que somos nosotros.
Ellos tienen valores muy importantes como el pacifismo, la humildad, la vida sencilla, el trabajo. De hecho, son muy buenos en cuestiones manuales ellos. Bueno, no manuales, oficios como la carpintería, como la herrería. Ellos hacen unas cosas preciosas para las casas, ¿no? Son muy buenos en esto. Y bueno, ellos de repente se han ido también dividiendo en subgrupos donde de repente unos sí dicen, es que ya no podemos vivir sin internet porque ¿cómo cobramos, no? Entonces ha ido que se hayan generando como subgrupos donde ya aceptan más cosas. El problema que yo he visto con ellos y en testimonios que me han compartido es que llega un punto hasta el que ellos pueden educar a sus hijos en casa. Y después de ese punto, si los hijos quieren crecer y tomar una carrera, tienen que ir a una universidad en el mundo secular. ¿Y qué pasa cuando esos niños, esos jóvenes que no han tenido contacto con nada de lo que nosotros estamos acostumbrados llegan a ese lugar? No, pues es como llegar a Disneylandia, ¿no? ¡Wow! Luces, ruido, música, dinero, ropa, videos, celulares, videojuegos, mujeres de otro tipo, de otra forma, otra vestimenta. Pues es difícil que a veces ellos vuelvan al lugar de donde salieron y a las buenas costumbres que tenían, ¿no? Entonces eso nos muestra una cuestión extrema de lo que puede pasar si nosotros queremos aislarnos de toda manera o aislar a nuestros hijos. Hay otras tribus, nosotros conocimos a un hermano que se fue a Ecuador con una tribu que se llaman los Shuar, que son de esas tribus que antes encogían, bueno, todavía encogen las cabezas de los enemigos. Él se fue a misionar allá, a llevarles el evangelio. Y se preparó. ¿Por qué? Porque tiene que entrar a ese aislamiento con ellos y conocerlos bien para no faltarle al respeto a lo que ellos creen y no arriesgarse a que de repente nos lo regresen como una de esas cabecitas encogidas, ¿no? En el nombre de Jesús declaramos que no va a ser así. Y el Señor lo ha guardado. Es un joven, hermanos, no sé, debe tener 20 y tantos años. Y el Señor lo llamó a esa labor. Pero esa tribu está en medio de la selva en Ecuador, precisamente con esa intención de que el hombre moderno no los moleste. Y tienen ideologías en donde todavía creen en los espíritus de los animales, en los espíritus del bosque, y a esas deidades adoran. Entonces, para acercarse a ellos, quienes les han compartido el evangelio han tenido que demostrarles cuál es el Dios creador de esos dioses a los que ellos veneran. Imagínense, hermanos. Pero la realidad es esa. El estar aislados nos puede llevar después a tener conflictos mayores y de otro tipo. Estos son ejemplos de algunas cuestiones muy claras, ¿no? Pero bueno, nosotros, ¿cómo podríamos entender esto? De repente hay familias que sí viven esta situación. Aquí todavía no tanto. En la pandemia se dio la educación en casa y muchas familias se quedaron con esa idea. En Estados Unidos esto es más común. Allá tú como mamá puedes darles en tu casa la educación a los hijos. Tú nada más te metes a internet, hacen el examen y ya los van calificando. Hasta cierto nivel académico lo pueden hacer, pero después también pasaba lo mismo que con los Amish. Los jóvenes tenían que ir a la universidad. Hay opciones, hermanos, pero yo creo que nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, no es que nos aislemos. Y además, hermanos, en la actualidad, aún encerrados en nuestras casas, somos vulnerables a esos ataques. Dios nos guarda, pero los ataques existen. ¿Quién me puede decir que no? Todos. Por naturaleza, hermanos, nosotros somos seres sociales. Así nos creó Dios. Con esa situación, yo sé que a muchos no les gusta esta parte y muchos luchan con la parte social. ¿Pero qué es un ser social? En cuanto al propósito del ser humano, se hace referencia a la necesidad de existir dentro de una sociedad, es decir, formar parte de un colectivo o de una comunidad, en la cual tenemos sentido de pertenencia y sentido de identidad colectiva. ¿Qué es identidad colectiva? Pues, ¿qué somos? ¿Qué nacionalidad somos? Mexicanos. Y por estado, ¿qué somos? Leoneses, ¿no? A mucha honra. Por adopción algunos, ¿no?
pero somos bien leoneses. Y por ejemplo, pues obviamente empezando por la familia. Si Dios no le hubiera dado importancia a la familia y a que fuéramos seres sociales, Él hubiera hecho que como algunos otros seres vivos naciéramos de un huevo, ¿no? De una planta, hay que saliera un humano y ya corriera, hiciera su vida. Sin embargo, Él nos creó en sociedad, con una familia. Para Él es importante la familia. ¿Qué dice Génesis 2:18, hermanos? ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Le haré ayuda idónea para él. Imagínense, ¿no? Ahí estaba el Adán, trabajando, haciendo lo que Dios le pidió. No sabía él realmente, ¿no?, qué era esa parte. Sin embargo, Dios entiende que no era bueno que él estuviera solo. Nada más convivía con los animales. Y Dios dice, no es bueno. Vamos a hacer a una pareja para él. Y después, gracias a esa pareja, una familia para él. El versículo 24 de Génesis 2 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La base de la creación de la familia. Dice, no dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá solo. Y hará su vida, y conocerá, y probará, a ver qué tal le va, a ver con quién es compatible, a ver con quién se lleva mejor. Vivirá un tiempo con ellas y si no se siente bien se separan. Yo no veo que aquí diga nada de eso, hermanos. Aquí dice, y se unirá a su mujer. Y después de que se unen, son una sola carne. Ya no entra otra carne. No hay manera. No dice, y unirán otra carne, y ya es como una brocheta ahí de carne lleno de... Es una sola carne, hermanos. En una unidad tan íntima que se vuelven una sola pieza, una sola persona. Por eso debemos de tener cuidado con el adulterio, hermanos, hermanas. Que no hay entrada, no hay lugar para alguien más. Si nosotros entendemos esto, desde que tomamos la decisión de pasar nuestra vida con alguien, tal vez nos sería un poquito más sencillo pelear y luchar contra las tentaciones. En mi matrimonio, en mi cama, no hay lugar para nadie más. Amén. Pero es una sociedad y Dios la instituyó así, un grupo de gente que se cuiden, que se protejan, que se enseñen. Y por eso, hermanos, es que de repente en ese amor y en ese cuidado llegamos al punto de decir, es que qué preocupación que salgan al mundo nuestros hijos y los miembros de nuestra familia. Sin embargo, hermanos, el pasaje de hoy que vamos a estar estudiando, que es Juan 17, en el versículo 15, váyanlo buscando, nos deja más claro lo que Dios quiere para nosotros. Juan 17:15. Y dice, ¿ya lo tienen? Vamos a esperar tantito. Hermano Miguel, ¿puedes apoyar a mis hermanos a encontrar los pasajes, por favor? Gracias. Bueno, mientras se los voy leyendo. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos viendo el contexto de nuestro pasaje, ¿no? Las Biblias que traen títulos dice que el título del pasaje es Jesús ora, bueno, de esa porción, por sus discípulos. Dice Jesús 17:1, estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si leemos estos primeros versículos podemos confundirnos un poco, ya que habíamos visto que aquí dice el título: Jesús ora por sus discípulos. Y en esto que acabamos de leer, pues está Jesús orando por él, ¿sí? Por sí mismo. Esto no quiere decir que esté mal el título, sino que una vez más podemos ver qué importante era la oración para Jesús. Antes de hacer cualquier cosa, ¿qué hacía Jesús? Oraba. Por ejemplo, antes de escoger a los 12, ¿qué hizo? Oró. Ahí en la Biblia viene, hermanos, si lo quieren estudiar. Antes de ser arrestado, ¿qué estaba haciendo? Orando. No era porque él estuviera con esa cuestión de híjole, mejor no quiero. Él ora muy claro y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. Él no estaba diciendo: Señor, por favor, mejor no, otro día. Él ya sabía y él ora. Él oraba a cada momento, él se retiraba a orar y tomaba las decisiones. Y existen muchos ejemplos de los que él se apartaba constantemente a orar. Esto no es casualidad, hermanos. Es el primer gran ejemplo que Jesús nos da a todos. A todos. Antes de cualquier cosa que hay que hacer. Ya se los he explicado y platicado aquí en otras ocasiones, ¿no? Antes de qué vamos a comer, damos gracias porque nos dio comida. Pero ¿qué tanto oramos antes para ver qué vamos a comer? Antes de vestirnos, ¿qué hacemos? Oramos para ver qué me voy a poner, o empiezo a ver mejor que está limpio, que no está tan arrugado, ¿no? Y así me visto. Antes de ir a la despensa, ¿qué voy a comprar? En alguna clase que tuvimos sobre misiones y plantación de iglesias, nosotros nos dijeron: ¿qué es lo primero que tienes que hacer al ir de misiones, a sembrar una iglesia en algún lado? Muchos dijeron por ahí: pues tener un lugar, buscar un terreno, rentar un salón, contactar a las personas del lugar para empezar a sembrar la palabra. Y el maestro nos corregía y decía: no, lo primero es orar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la voluntad de Dios y el mandato que tenemos es ir y hacer discípulos a todas las naciones, tal vez a los que les toque ir a sembrar esa iglesia donde nosotros pensamos, no es a nosotros. Y necesitamos que Dios confirme que nos quiere mandar a nosotros a ese lugar. Nosotros, en el caso de mi familia, mi esposa y yo, oramos para ver si Dios nos quería primero en Estrella de Belén y después aquí. Dijimos: Señor, si no es tu voluntad, que se corten las cosas, que no se dé, y todos felices y contentos a su casa, ¿no? Bueno, nosotros a nuestra iglesia y ustedes aquí se quedaban. Pero la realidad es que por algo el Señor nos permite estar aquí y tener este papel y servirles de esta manera, hermanos, para su gloria, y pues espero bendición de ustedes. Pero oramos. Ahorita que estamos haciendo tantos cambios, hermanos, y cosas que queremos acomodar, que queremos que la iglesia se prepare, que crezca, que se edifique, que seamos buenos cristianos con buenas bases, no nada más lo estamos haciendo así porque sí, hermanos. Tenemos que orar. Por eso les he pedido: oren, apóyenos a orar por los cambios, porque no es voluntad de hombre, no es berrinche, no es para hacerle daño a alguien o molestar. Es porque tenemos una experiencia, una preparación que el Señor nos ha permitido tener, y que no creo que sea casualidad que por eso nos haya traído. Si no, Él no va a permitir que las cosas cambien. Pero hay que orar. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Y yo sé que lo hacemos, hermanos, pero tal vez no en todas las decisiones que tomamos.
tal vez solo en algunas, tal vez solo cuando las cosas son muy difíciles, cuando una enfermedad es muy difícil, cuando ya no hay dinero, ahí sí oramos, nos acercamos a Dios. Pero ¿qué tal cuando necesitamos o alguien necesita consuelo y restauración? Y sí nos acercamos y le decimos, hermano, mira, aquí estoy, lo que necesites. Qué bueno. Pero ¿cuántos hemos dicho, déjame orar por ti? Porque realmente yo te puedo decir 1000 cosas, pero la paz, el consuelo, la fortaleza, ¿de quién va a venir? Del Señor. También debemos hacer eso. Cuando oremos, pidámosle al Señor que nos guíe en nuestra oración. El Espíritu Santo puede guiar nuestras oraciones. A veces decimos, ¿cuánto tiempo oras? No, pues yo voy a orar media hora. Y a los 20 minutos ya oramos por todas nuestras necesidades, por todos nuestros conocidos y decimos, hijo, me faltan 10. Decimos, no, pues Señor, ¿qué más? ¿Qué más necesidades hay? Puedo orar y darte gracias y la gloria por lo que eres. Reconocer tu grandeza, tu amor, tu poder. Y entonces empiezan otra vez a fluir más cosas por las cuales podemos orar por los demás, por nosotros, por nuestra sociedad. No nos toma mucho tiempo orar. Y orar todos los días no es nada más orar en la mañana para darle gracias a Dios y darle gracias por los alimentos. Tenemos que tomar un tiempo todos los días en comunión con Él y su palabra. Ustedes han oído ese pasaje donde dice, pero Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, compartimos, y Él les dice, no les conocí. ¿Saben, yo creo cuál es la respuesta para que eso no nos pase? Tener una comunión con Dios. ¿Cómo es cuando tenemos una relación con alguien aquí? ¿Cómo era cuando nos estábamos enamorando o enamorando a la esposa, al esposo? Hablábamos, nos veíamos, platicábamos, nos mandábamos mensajes, nos conocemos. ¿Cómo es que Dios nos va a conocer? Hablando con Él. Él nos conoce, hermanos, pero lo que se refiere a ese pasaje es eso, que sí, te volviste un activista cristiano en la iglesia, hacías todo lo que se podía hacer y más, pero ¿cuándo lo hiciste en mi nombre? ¿Cuándo me preguntaste si eso era lo que yo quería que tú hicieras? Si ese es el propósito para que yo te puse ahí. ¿Queremos evitar esa parte y ese trago amargo? Busquemos una relación con Dios. Dice Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿De qué cosa nos puede guardar el Señor? Ya sé que de todos, ¿no? De todas las cosas. Pero aquí podemos pensar y traemos algunos ejemplos. Nos puede guardar en medio de las pruebas. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis es el tiempo ya de la gran tribulación, ¿no? Ahí donde va a ser persecución, destrucción, donde vamos a tener, bueno, o van a tener que estar los que les toque vivir esa parte, cumpliendo con muchas cosas y viviendo muchas cosas complicadas. Sin embargo, dice, en cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré a la hora de la prueba. En ese tiempo, a pesar de todo, el Señor nos va a guardar. ¿Y cuál es la gran prueba que tenemos de esto? Está en Mateo 14, no lo busquen. Van los discípulos en una barca, empieza la tempestad. De repente, todavía para echarle más leña al fuego, ven a alguien que se acerca a la barca, ¿no? Se espantan, dicen, pues ¿quién viene ahí, no? Dice el Señor, no se espanten, soy yo. Y cuando estaba en la barca en medio del mar, azotada por las olas, y era la cuarta vigilia, ellos piensan, viene un fantasma,
Y Jesús les dice: tened ánimo, soy yo, no teman. Y después viene el clásico de Pedro, ¿no? Entonces le responde Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice Jesús? Órale, ven. Pedro era valiente, ¿eh? Que algunos con aguas tranquilitas no nos bajamos de las barcas, ¿no? Desciende Pedro de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasa? Se distrae, quita los ojos de Jesús, ve las aguas moviéndose, ¿no? Los vientos, y se empieza a hundir. ¿Y qué dice? Señor, sálvame. Jesús extiende la mano y lo toma y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Si ese Dios, hermanos, que salvó a Pedro, si ese Dios que promete que nos va a guardar en todo lo que está pasando en el mundo, hermanos, porque muchas de las cosas que se supone que van a pasar, pareciera que ya están pasando, hermanos. Yo no me quiero imaginar, si el mundo está así ahorita, ¿cómo va a ser después? Las cosas que vamos a ver. Ese es el Dios que nos guarda, el que está con nosotros, el que nos guarda cuando salimos de casa, y al que debemos poner en sus manos a nuestros hijos cuando vayan a la escuela. Otra cosa de las que nos puede guardar es de nuestros propios corazones. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en la peor maldad de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estaban sus corazones tan contaminados que Dios dijo: hasta aquí, hagan lo que quieran, compórtense como quieran. ¿Les gusta el hombre? Allá ustedes, porque las consecuencias van a llegar. El corazón es peligroso, hermanos. Nos puede poner en donde no debemos estar. Nos puede llevar a adorar a lo que no debemos adorar, a darle el lugar de Dios al que no lo debe de tener. Y esto puede ser desde una figura pública. A lo mejor nosotros ya no adoramos a la naturaleza. Hay quienes sí lo hacen. Pero el dinero, el trabajo, la salud, los hijos, el esposo antes que Dios. Ni el esposo ni los hijos antes de Dios, nada, hermanos. Ni nadie. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién le conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, por eso es que mi corazón me dice que yo me debo de casar con este, con esta. Pues mejor pregúntale a Dios, porque el corazón, aguas. Es que mi corazón me dice que eso es lo que debo de estudiar. Ok, ya le preguntaste a Dios. Es que mi corazón me dice que ahí es donde debo trabajar, porque es donde menos horas se trabaja y más pagan. Qué suave, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios. Es que mi corazón me dice que yo debo de ir a servir a esa iglesia porque mira, tienen pantallas, luces, todos los instrumentos, humito así a la hora de la alabanza, ¿no? Hermano, ¿dónde te quiere Dios? Engañoso es el corazón. Ese es el Dios, son las cosas de las que Dios nos puede guardar. Porque si nosotros mismos no podemos confiar en nuestro propio corazón, ¿en quién vamos a confiar? ¿Qué otras cosas, para no alargarme, de la falsa doctrina, ¿no? Señor, guárdame de no escuchar lo que no es conforme a tu palabra.
del pecado. Señor, guárdame de las tentaciones y fortaléceme en medio de ellas. De la apostasía, de renegar lo que creo y quién es Dios. Pero volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces imaginemos a los discípulos escuchando esto y diciendo: qué suave, ¿no? Pudieron haber pensado: bueno, pues él no es del mundo, ya se va, y nosotros pues no somos del mundo tampoco, seguro ya nos vamos con él, y gloria a Dios, ¿no? Ya vamos a estar con él, no vamos a sufrir, aquí abajo pues ya hay otros que escucharon la palabra y vámonos con el Señor. Sin embargo, en el versículo 16 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y entonces ahí los discípulos dijeron: entonces no nos vamos todavía. Pero está intercediendo por nosotros para que nos guarde del mal. Quitar, hermanos, pues lo entendemos como levantar, como soltar. Entonces vemos que tal vez los discípulos al principio se confundieron, pero no estuvo mal su pensamiento, ¿no? Estaban confundidos. Tal vez nunca hemos pensado como ellos de ya nos tenemos que ir. Tal vez nunca hemos llegado a sentirnos en una circunstancia donde digamos: ya no, Señor, mejor ya llévame. O tal vez sí. Y el Señor es lo que usó para regresarnos a Él o acercarnos a Él. Tal vez nunca hemos dicho: Señor, mejor te hubieras llevado a mi hijo cuando estaba cerca de ti, porque ahora velo dónde está. Tal vez no, pero tal vez hay gente que sí. Entendemos que no nos gusta, quisiéramos evitar las pruebas, el dolor para todos. Pero el Señor tiene un propósito: no los quites del mundo, sino guárdalos. Esta palabra guardes viene del griego teros, que es proteger de una pérdida, de una lesión, estar vigilando para cuidar, para evitar que escape, también se usa esa palabra. Es decir, para implicar el que algo esté bien protegido, retenido, sin ningún daño. El Señor tiene un propósito para nosotros. Independientemente de lo que nos haya llamado a hacer aquí en la iglesia, somos llamados a compartir su palabra. Tú puedes tener el don que tengas, hermano, los talentos que tengas, y estarlos usando o no en la iglesia o en donde Dios te permita usarlos, porque hay dones que se usan afuera y talentos también. Pero todos tenemos que cumplir el propósito de ir y hacer discípulos. Cuando nosotros cumplimos esto, tenemos que prepararnos en oración. Y no nada más orar al principio de la campaña, que nos vamos a mover y organizar. Es estar orando con tiempo, con anticipación, para que el Señor mueva las circunstancias de donde vamos a ir, para que el ambiente cambie a favor de su palabra, de su evangelio, no de nosotros. Él nos va a guardar, pero porque todo se acomode. ¿Y qué es lo que debemos hacer como padres de familia en esta situación que estábamos comentando? Pedirle eso, confiar en que Él va a guardar a nuestros hijos, que nos va a guardar a nosotros. Nosotros tenemos que ser luz. Si nosotros no somos luz, hermanos, de la gente que amamos y está a nuestro alrededor, ¿quién lo va a hacer? ¿Es fácil? No. Es fácil compartirle a un familiar. Menos si nos conocieron como éramos antes, ¿no? Yo sé cómo eras. Yo sé de cuál fumabas. Yo sé cuáles bailabas. Y ahora te haces muy santo, ¿no? Ahora ya eres pastor. Pero ¿qué va a hacer de ellos, hermanos, si nosotros no les damos buen testimonio? ¿Qué es de esos que andan en la calle tirados, hermanos? Drogados. ¿Qué hubiera sido de nosotros, hermanos?
pero Dios tuvo misericordia. Y tal vez, hermanos, no sé si todos, pero muchos de nosotros estamos aquí en respuesta a esa oración de nuestros padres. Señor, guárdalos. No te pido que los quites del mundo, que tenga que pasar en sus vidas lo que tenga que pasar para que regresen a ti, pero guárdalos. Guárdalos. Y aquí estamos, hermanos, para la gloria de Dios. Nuestra lucha, hermanos, es importante. Hay muchas cosas y cada vez se levantan más en contra de nosotros, en contra de los muchachos, de los hijos, de los pequeñitos, así como el Dominic, pequeñitos más como Baruch. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos. Pues ya están sus papás, sus abuelitos, sus tíos, y nosotros, su comunidad, su familia, ¿no? Todos los tenemos que cuidar unos a otros, hermanos. Una de las partes que vimos también al principio dice que sean uno como tú y yo somos uno. Y está hablando de los discípulos. Aquí somos unos, los unos con los otros, hermanos. Nos llevamos también como para poder decir, sí, yo soy uno con todos mis hermanos de la iglesia, como Jesús y el Padre son uno. O estamos en conflictos con alguien, o tengo cosas en mi corazón contra alguien. Tal vez me han lastimado, no lo sé. Tal vez yo he lastimado y ni cuenta me doy, ¿no? Pero debemos de ser uno, hermanos. Esta iglesia tiene que ser una iglesia unida. Dios no quiere divisiones aquí. Así que yo te exhorto, hermano, independientemente de lo que vamos a orar ahorita, que si tienes algo con alguien, lo arregles, porque el tiempo corre y esta iglesia va a crecer siempre y cuando nosotros tengamos esa unidad, hermanos. Ya es tiempo, hermanos. Yo sé que hay enojos, ¿no?, de toda la vida. ¿Cuántas familias se dejaron de hablar con otras familias por pleitos? ¿Cuántas iglesias se han dividido por pleitos? Aquí dice que Dios quiere que seamos uno. Pero bueno, hermanos, retomando para concluir, ¿quién es ese Dios, hermanos, que nos puede guardar? ¿Quién es ese Dios que está con nosotros? ¿Quién es ese Dios que me puede dar humildad para ir y pedirle perdón al que lastimé? ¿Quién es ese Dios que me puede dar paz en contra de ese que me lastimó? ¿Quién es ese Dios que me puede llevar a los que lo necesitan, a hablarles de la manera en que lo necesitan? Es el Dios que amamos y que queremos y que adoramos. Vamos al Salmo 121, hermanos, para finalizar. Amén. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová, el creador de todo lo que veo, de todo lo que respiro, de todo lo que soy, de todo lo que me como. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Quién? Dios, Jehová. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, a su pueblo. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Jehová qué? ¿De qué? Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Mañana, o bueno, tal vez desde hoy, cuando estemos preparando todo para mañana, orar, pero también confiar. Sé que hemos tenido situaciones en las que a veces hemos confiado y las cosas no han salido como esperábamos.
pero el Señor sigue obrando en cada una de esas situaciones. Confiemos, hermanos. Así que hoy, hermano, pues yo no sé si te falta confianza un poquito en el Señor. Hemos tambaleado por ahí. Si he hecho todo lo que está en mis manos para perdonar al que me lastimó, menos pedirle a Dios que me ayude. Humildad para pedirle perdón a otro. O todavía un poco más de confianza para poder soltar a mis hijos, sabiendo que ellos van a estar bien. A mi esposo, sabiendo que va a volver con bien. A mi esposa, sabiendo que ella está bien en casa. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé eso que nos hace falta para poder seguir creciendo, para poder seguir uniéndonos y unificándonos y tener paz en estos días que vienen. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Y ahí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, pues dile al Señor, dile: Señor, tú sabes, Padre, cuánto he batallado con esto, cuánto me ha costado soltarlo en tus manos, dejarlo ahí, Señor, donde ya no me va a lastimar. Cuánto me ha costado aceptar, Señor, que cometí un error y lastimé a personas, Señor. Pero yo te pido que me des humildad para poder hacerlo y pedir perdón a quien sea necesario, Padre. Y dile también: yo quiero pedirte, Señor, que aumentes mi confianza en ti, Señor, para poder, Padre, poner en tus manos a mi familia, a mis seres queridos, a los que no te conocen, Padre, para que ellos sean alcanzados por ti, para que sean cuidados por ti allá afuera, Padre. Ponemos en tus manos, Padre, en esta tarde, Señor, a todos esos niños, esos jóvenes que van a ir a la escuela, Padre. Tú sabes mejor que nadie, Señor, los ataques y las acechanzas del enemigo allá afuera, Señor. Todas esas cosas que quieren meterse en su mente, en su corazón, Padre, quitarles la paz, alejarlos de nosotros, de sus papás, Señor, llevarlos a malas compañías, Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que no permitas que nada de eso pase. Guárdalo, Señor. Quita de su camino toda mala influencia, Señor, toda mala compañía, toda tentación, Padre, que los pueda hacer caer y alejarse de ti. Guárdalos en sus caminos, Señor, en su transporte, ahí en las escuelas, Padre. Dales una convicción fuerte de quién eres tú, Padre. Que ellos sepan siempre que tú estás ahí con ellos, en todos los casos, para cuidarlos, pero también para observarlos en sus debilidades, Señor. Guárdanos a los que salimos de casa a trabajar, Señor. Llévanos con bien y permítenos también volver, Señor. Guárdanos en el camino de toda tentación, de lujuria, Señor, de adulterio, de fornicación, de mentira, de maldición, Padre, de enfermedad, de accidentes, Padre. En ti confiamos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos. Y te pedimos que se haga tu voluntad sobre la vida de cada uno de nosotros. Llévanos a ser ese cuerpo unido, esa iglesia que tú quieres que seamos en este lugar. Quita, Señor, toda división. En el nombre de Jesús echamos fuera espíritu de división que quiera lastimar este cuerpo, que quiera dividir. Y que tu Santo Espíritu nos unifiques. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, a amarnos como tú nos amas. Y que ese sea el testimonio que demos para todos los que vengan y a los que han de venir, Señor. Gracias te damos por todo esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.